Tema 1.2.3 Errores de medición. Cuando medimos alguna magnitud, es imposible que podamos obtener el valor exacto de dicha dimensión o magnitud. Por muy preciso que sea un instrumento de medición o el instrumento de medición que utilicemos, la medición que obtengamos no va a ser exacta, es decir, va a tener un error al que vamos a llamar incertidumbre, y que generalmente este error se debe a factores externos que actúan sobre el instrumento. Por lo tanto, en una medición, la última cifra es incierta, es decir, carece de la certeza o de la seguridad que tenemos de las cifras que están a la izquierda, debido a que esta última cifra generalmente es un dígito estimado. Por ejemplo, si nosotros queremos medir este objeto de color café, pues ponemos nuestra regla de manera que alineamos el 0 con la orilla del objeto y medimos su longitud sobre la escala al final. Pero generalmente, pues los objetos no van a quedar exactamente sobre una de las marcas de la escala. Por ejemplo, aquí pues tenemos el 5, tenemos dos rayitas y esta rayita que marca el extremo del objeto no queda exactamente sobre la tercera rayita, es decir, mide 5.2, un poquito más de 5.2, pero menos de 5.3. Podríamos nosotros estimar y decir que pues a lo mejor vale 5.5, digo 5.25, ¿sí? O si está muy pegadita, a lo mejor 5.29 para llegar al 5.3. Y a lo mejor podríamos ampliar esto y con mayor precisión ver que a lo mejor esta rayita queda entre las marcas de 8 y 9, es decir, que esto sería 5.28 por decir algo, ¿no? Eso ya depende del criterio, de qué también hayamos alineado al principio el instrumento, en fin, de muchos factores externos que están afectando a nuestra medición y al uso de nuestro instrumento. De manera que la seguridad de que tenemos de que las primeras cifras sean 5.2, ahí no hay problema, estas sí son seguras, pero la tercera cifra pues ya depende mucho del criterio de la persona que esté realizando la medición. Podemos poner un 7, un 8, un 9. A eso nos referimos con que la última cifra es un dígito estimado. Por lo tanto, en cualquier medición, los números que nosotros conozcamos con certeza o que tengamos la seguridad de que son correctos, más un dígito, el último dígito que es estimado, se van a llamar cifras significativas. Por lo tanto, el número de cifras significativas que tenga una medición me está indicando la precisión con la que ésta se realizó. Por eso es importante identificar perfectamente cuántas cifras significativas tiene una medición. Tenemos entonces reglas para determinar las cifras significativas de una medición. Número 1. Todas las cifras diferentes de 0 en una cantidad o en una medición van a ser o se consideran cifras significativas. Número 2. Los ceros que aparecen entre cifras significativas también se consideran cifras significativas. Número 3. Todos los ceros finales después del punto decimal son cifras significativas. O sea, si yo pongo, por ejemplo, 2.00, esos ceros que van después del punto decimal por haberlos escrito ya se están considerando como cifras significativas. Número 4. Los ceros que se utilizan para ubicar el punto decimal en una medición menor a la unidad no son significativas. Es decir, entre el punto decimal y la primera cifra diferente de 0, todos los ceros que hay en medio no se van a considerar como cifras significativas. Finalmente, número 5. En los números enteros, es decir, que no tienen decimales, los ceros postreros o los ceros que van al final del lado derecho se pueden considerar o no como cifras significativas.
Por ejemplo, si yo escribo la cantidad 34 millones con todos sus ceros, estoy considerando que los 6 ceros también son cifras significativas. Si yo quisiera decir que en esta cantidad 34 millones solo las primeras dos cifras son significativas y que los demás ceros son estimados, entonces tendría que escribirla como 34 por 10 a la 6, porque son 6 ceros los que aparecen ahí, o si recorremos el punto un lugar más, sería 3.4 por 10 a la 7. Ejemplos. Número 1. 7209. El 7, el 2 y el 9, por ser diferentes de 0, son cifras significativas. Y el 0 que queda en medio de ellas también se considera una cifra significativa. Por lo tanto, esta cantidad tiene 4 cifras significativas. Número 2. 3.05 por 10 a la 7. La potencia de 10 me indica que hay 7 lugares que se debe de recorrer el punto decimal hacia la derecha. Incluyendo el 0 y el 5, aparecerían 5 ceros que serían postreros, pero que no se deben de considerar como cifras significativas. Únicamente las 3 cifras que estamos considerando en la notación científica son cifras significativas. Número 3. 0.00032. Los ceros después del punto decimal hasta antes del 3 solo me están sirviendo para ubicar qué tan alejado está el punto decimal de la cantidad de las cifras significativas. Por lo tanto, estos ceros no se consideran cifras significativas y solo el 3 y el 2 son cifras significativas. De manera que tenemos dos cifras significativas. 85, pues no hay problema, tiene dos cifras nada más diferentes de 0, por eso tiene dos cifras significativas. 85.0, que es equivalente al 85, pero por el hecho de poner un 0 después del punto decimal, estamos considerando que ese 0 también es significativo, por lo tanto esta cantidad tiene tres cifras significativas. 2.0007, aunque parece que los ceros solo me ubican al punto decimal antes del 7, en realidad el 2 que está al principio es significativo y el 7 también, y todos los ceros que quedaron en medio también se deben de considerar cifras significativas, de manera que tenemos 5 cifras significativas. Número 7, 25,000. El 2 y el 5 son cifras significativas y los ceros postreros, por el hecho de haberlos escrito todos, también se están considerando cifras significativas. Por eso esta cantidad tiene 5 cifras significativas. Y finalmente, 1.3 por 10 a la 5. Los ceros que queden de mover el punto decimal hacia la derecha son postreros, pero por no escribirlos y usar la notación científica, solo el 1 y el 3 se están considerando cifras significativas. Esta cantidad tiene dos cifras significativas.